Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mis queridos soñadores. Me siento rebosante de alegría al tenerlos aquí hoy. ¿Cómo andamos? Espero que estén experimentando un día radiante, repleto de felicidad y energías positivas. Hoy, mi corazón late con fuerza porque nos vamos a sumergir en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí del amor, la química innegable y esas primeras señales que nos hacen suspirar. Y para ser más específicos, vamos a dedicar nuestro tiempo y energía a dos nombres que han hecho vibrar nuestros sueños, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis amigos. Nos adentraremos en el fascinante universo de Erkenci Kuş, y analizaremos con lupa, con un cariño inmenso y con la pasión que nos caracteriza, esas chispas iniciales, esas señales que nos dejaron boquiabiertos pensando, aquí hay algo más. Definitivamente lo hay, cuando los observábamos juntos en la pantalla y por supuesto, fuera de ella. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron creer en la magia de los cuentos de hadas modernos y a desentrañar las pistas que nos dejaron. Prepárense para el análisis. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos en este rincón de la Internet, o si ya forman parte de esta maravillosa comunidad, pero aún no han presionado ese botón mágico de suscribirse, por favor consideren hacerlo. Es completamente gratis. Y al hacerlo se asegurarán de no perderse ninguno de los vídeos que subo sobre el apasionante mundo de las series turcas, los cotilleos más jugosos de las celebridades y por supuesto, las historias de amor más apasionantes y que nos hacen soñar despiertos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Así, mis amores, no se perderán absolutamente nada. Suscríbanse, únanse a la familia. Y ahora sí, prepárense porque nos vamos de lleno al chisme. La magia de las series turcas. ¿Quién en su sano juicio no se ha enamorado perdidamente de una historia de amor que nos hace suspirar, soñar con el amor verdadero y anhelar encontrar a nuestra media naranja? Y si hay una serie que logró cautivarnos a todos, dejándonos con el corazón en la mano, esa es sin duda Erkenci Kuş, protagonizada por dos talentos que brillan con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era explosiva. Se podía sentir a kilómetros de distancia en cada mirada, en cada sonrisa, en cada roce accidental o intencionado. Y como buenos observadores y fans dedicados, no tardamos en notar esa conexión especial, esa chispa que trascendía la actuación y se instalaba en la realidad. Y nosotros, como auténticos detectives del amor, seguimos la pista. Revivamos juntos esos primeros encuentros, esas escenas donde Sanem y Can comenzaban a conectar, a construir esa conexión que se convertía en el epicentro de la historia. Era como si el guión fuera solo una excusa para que ellos, en la vida real, también se enamoraran. ¿Se acuerdan de esas miradas cómplices, de esas sonrisas que parecían esconder un secreto, una promesa de algo más? ¡Uf, qué romántico! La forma en que Can Yaman miraba a Demet, era como si el tiempo se detuviera. Sus ojos parecían hablar, sus miradas se cruzaban y se entendían sin necesidad de palabras. Y Demet, con su dulzura innata y su energía desbordante, le respondía con la misma intensidad, con la misma pasión que emanaba de cada uno de sus poros. Uno de los momentos que a mí más me marcaron, y estoy segura de que a muchos de ustedes también, fueron las escenas detrás de cámaras. ¡Claro! Los fans más perspicaces, aquellos que disfrutamos de los detalles, siempre estamos al acecho, atentos a lo que ocurre cuando las cámaras se apagan y los reflectores se atenúan. Y ahí, en esos pequeños gestos, en esas conversaciones informales, en esas risas compartidas, es donde a veces se revelan las verdaderas emociones, donde la verdad se asoma. ¿Recuerdan los vídeos donde se les veía bromeando entre ellos, abrazándose, caminando juntos? Esa cercanía, esa complicidad, no se puede fingir. Es algo que nace de forma natural, que fluye sin esfuerzo, algo que se siente en el aire. Otro factor importante que alimentó la creencia en el romance entre ellos, y que generó un revuelo increíble en las redes sociales, fueron las entrevistas. Siempre que se les preguntaba sobre su relación, evitaban la respuesta directa, lo cual, para muchos, era una señal inequívoca. Era como si quisieran proteger su intimidad, como si no quisieran compartirlo todo de golpe, de manera inmediata. En lugar de negar rotundamente los rumores, se limitaban a sonreír, a decir que se llevaban muy bien, que eran muy amigos, que se sentían afortunados de trabajar juntos. La ambigüedad es lo mejor, lo que enciende la chispa de la imaginación.
La falta de una confirmación explícita solo avivaba las especulaciones y nos hacía soñar con un romance fuera de la pantalla. Y claro, las redes sociales, ese universo digital donde todo se amplifica, fueron clave en todo esto. Los fans, con sus cuentas dedicadas, con sus ediciones y collages llenos de amor y detalle, amplificaron esa sensación de que había algo más. Compartían fotos, vídeos, analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y vaya que encontraron detalles. Comentarios en las fotos que parecían susurros al oído, emojis sugerentes que dejaban volar la imaginación, me gusta en publicaciones que indicaban cariño y complicidad. Todo esto para muchos era prueba suficiente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, donde cada detalle era un tesoro y cada pista, un indicio de algo más. Pero ¿cuáles son las pruebas concretas que nos dan pistas sobre esta posible historia de amor? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestra labor de detectives del amor. Primero, tenemos la forma en que se miraban. Ya lo mencioné antes, pero es que era innegable, imposible de pasar por alto. La intensidad de sus miradas traspasaba la pantalla, nos atrapaba y nos sumergía en su mundo. Una mirada puede decir más que 1000 palabras, y en el caso de Can y Demet, sus miradas contaban una historia de pasión, deseo, conexión y una atracción evidente. Miradas que hablaban por sí solas. Luego están los gestos, esos pequeños detalles que a menudo revelan más de lo que las palabras pueden expresar. Un roce de manos que se alarga, un abrazo más cálido y prolongado de lo normal, una caricia en el pelo que parece casual pero que en realidad esconde una ternura palpable. Pequeños detalles que, sumados, revelan una conexión física que va más allá de la amistad, que sugiere una atracción innegable. Por supuesto, no podemos olvidar la comunicación no verbal, ese lenguaje silencioso que habla por sí solo. El lenguaje corporal es clave. ¿Cómo se acercaban el uno al otro? ¿Cómo reaccionaban ante las bromas del otro? Se reían fácilmente juntos, compartiendo risas que parecían provenir de lo más profundo de sus almas. ¿Se apoyaban el uno en el otro creando una atmósfera de confianza y complicidad? Todos estos son indicadores de una conexión especial, de una sintonía que va más allá de lo profesional. Y finalmente la complicidad. La capacidad de entenderse con una mirada, de terminar las frases del otro, de reírse de las mismas cosas, de compartir momentos de silencio que son más elocuentes que cualquier diálogo. La complicidad es el cimiento de cualquier relación, y en el caso de Can y Demet, era evidente, palpable. Se notaba que compartían algo especial, una conexión que iba más allá de la actuación, una sintonía que trascendía la pantalla. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Llegaron a ser pareja? La respuesta, como muchos de ustedes saben, es que nunca confirmaron una relación sentimental. Mantuvieron una postura discreta, protegiendo su intimidad y dejando que la imaginación de sus fans volara libremente. Sin embargo, los rumores y las especulaciones continuaron durante mucho tiempo, y es completamente comprensible. La química entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real, con un final de cuento de hadas que trascendiera la ficción. A pesar de que no confirmaron su romance, queda claro que hubo una conexión especial entre ellos. Y eso para los fans es suficiente. Nos dejaron soñar, nos hicieron creer en el amor, y nos regalaron una de las historias más bonitas, más mágicas y más memorables de la televisión turca. Nos demostraron que la magia puede existir, que la química puede ser real y que, a veces, la ficción puede rozar la realidad y hacernos creer en los cuentos de hadas modernos. Hoy ambos han rehecho sus vidas, han encontrado nuevos caminos y están viviendo nuevas experiencias. Pero el recuerdo de Can y Demet, de Sanem y Can, siempre estará presente en nuestros corazones. Son un ejemplo de que la magia puede existir, y de que a veces, la ficción puede convertirse en realidad, o al menos, hacernos creer que es posible. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo este análisis? La conclusión es que aunque nunca se confirmara, las señales de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir estuvieron ahí, claras y evidentes. La química, la complicidad, la forma en que se miraban, los gestos, la conexión que traspasaba la pantalla. Todo apuntaba a una conexión especial, a algo más que una simple amistad. Y aunque no haya habido un final de cuento de hadas, nos regalaron una historia inolvidable que siempre recordaremos con cariño y emoción. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos soñadores. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de las series turcas y el amor.
¿Qué les pareció esta exploración de las señales?